Hola, hola, muy buenas socios de Plural 21, buenas simpatizantes de Plural 21 y muy buenas a cualquiera que esté viendo este vídeo y no sabe lo que es Plural 21. Muy buenas a todos, muy buenas a los que estáis aquí. How, bienvenidos. How. Hoy tenemos a Brigitte Bullhardt, Sí, ¿está bien? Bushats. Bullhardt, que nos viene a hablar de los feminismos, de todo el rollo este que nos ha caído de golpe y porrazo del feminismo, que nos venden una moto. Hay un discurso que es el discurso oficial y desde el otro lado, desde el que escucha el discurso, tú te puedes posicionar de diferentes modos. Brigitte viene para mostrarnos al menos un modo de posicionarse, diferente al que ante la avalancha mediática de posicionate así, al menos que tengamos un criterio para posicionarnos de otro modo, en base a unas bases. Aquí viene Brigitte. Muy buenas, Brigitte. Hola, hola, muy buenas. Gracias, José Luis, por la presentación. Pues os voy a dejar con ella. Una cosita que os digo a todos, las actividades en Plural 21 acostumbran a ser gratuitas, pero mantener Plural 21 abierto no acostumbra a ser gratuito. Que si os apetece, si os ha gustado la charla cuando acabe, los que habéis venido, hay una huchita ahí, podéis dejar desde 5 céntimos a 3.000 euros, más de 3.000 euros. El próximo día venís y dejáis 3.000 más. ¿Vale? Y los que estéis en casa, pues los que nos estáis viendo por YouTube, siempre hay una opción por ahí de invitarse a un café o algo así. ¿Vale? Que lo tengáis presente. Dicho esto, aquí os dejo a Brigitte. Brigitte, aquí tienes tu público, ahí tienes tu público. Adelante. Muy bien. Pues muchas gracias. Eh, Nada, que este tema es nuevo, es la primera vez que presento esta conferencia y la verdad es que me ha hecho mucha ilusión porque llevo muchos años reflexionando sobre este tema del feminismo y a ver si esto que me hace mucha ilusión hacer esta charla sobre este tema, que es la primera vez que la hago y llevo muchos años dándole vueltas a todo esto, lo que está pasando con el feminismo. Entonces, antes de empezar, quiero aclarar unos conceptos para que tengamos un lenguaje en común. Y son estas palabras que aparecen aquí, ¿no? Primero, lo que son valores, ¿no? Los valores tienen algo que ver con la sociedad, ¿no? En una sociedad se valoran unas cosas u otras, ¿no? Entonces, veremos, lo que vamos a hablar aquí es en la sociedad patriarcal, qué es lo que se valora, ¿no? Y también en esta otra propuesta que voy a hacer, ¿no? El feminismo que valora la vida, qué valores habría en una sociedad de este tipo. Y estos valores tienen que ver también con las normas de convivencia, con las maneras de relacionarnos entre todos. El otro tema sería la ética y la moral, que son palabras parecidas, no es exactamente lo mismo, pero para mí la ética es lo más importante a nivel individual, ¿no? Es mi propia ética, ¿no? ¿Qué siento yo ético para mí? ¿No? La coherencia entre lo que pienso y siento y luego lo que hago con esto. Y la moral es algo parecido, pero para mí también tiene un matiz más de religión y de, ¿no? Unas normas, digamos, que debería cumplir todo el mundo, ¿no? Y esto sería la moral, ¿no? Pero es un poco diferente para mí. Luego, la palabra feminismo, eh, yo estaba pensando, más que buscarlo, porque no se encuentra, creo, esto, pero lingüísticamente yo diría que lo opuesto a feminismo es machismo, ¿no? El machismo es algo que tampoco, bueno, que no nos gusta. Y el feminismo, si se interpreta desde ahí, sería como una especie de imposición, ¿no? De la mujer sobre el hombre, y el machismo sería la imposición del hombre sobre la mujer, ¿no? Además con violencia, ¿no? Así como se entiende. Y también los ismos, ¿no? Las palabras que acaban en ismo, hablan del origen lingüístico, ¿no? Son doctrinas, ¿vale? Aquí estamos hablando de doctrinas y que tampoco es una palabra que me hace demasiada gracia. De ahí también propongo, ¿no? Quitar
al final incluso la palabra feminismo del título. Patriarcal, lo opuesto sería matriarcal, ¿sí? Y esto implica siempre jerarquías, ¿no? Si es por un lado el padre, ¿no?, el que manda, o el matriarcal sería la madre que manda, ¿no? Y entonces siempre es, ¿no?, hay sociedades también matriarcales, ¿no?, hoy en día muy pocas, ¿no?, pero ahí es la mujer la que manda, pero ahí también se implica esto también jerarquías, ¿no? Y de allí surge, ¿no?, desde estas jerarquías, desde esta manera de relacionarnos, surgen lo que he dicho antes, unos valores, ¿no? Y esto lo veremos ahora a lo largo de esta charla, ¿no? Lo que está claro que la jerarquía no favorece lo que es la vida. Y allí viene esta última palabra, ¿no?, la vida, que es para mí lo que tiene el máximo valor, ¿vale? Es todo lo que favorece la vida, es lo que se tendría que apoyar, ¿no? Y lo que también podemos ver en esta sociedad nuestra es justamente lo opuesto a lo que está pasando, ¿no?, que no se valora la vida, más bien se va en contra de cuidar la vida, ¿no? Y para mí hay una palabra que define lo que es no cuidar la vida o ir en contra de la vida. Para mí esto es perversión, ¿vale? La perversión no solamente la colocaría en el tema sexual, sino en todo lo que va en contra de la vida es perverso. Hacemos un repaso, ahora luego entramos más, un repaso rápido, ¿no?, seguramente no es completo, ¿no?, a lo que son los valores en la sociedad patriarcal, ¿vale? Lo leemos y luego ya hablaremos un poco más de esto, ¿no? Competir, individualidad, capitalismo salvaje, economía global, ¿no?, o globalismo en general, jerarquía, liderar por nacimiento o por tener más poder, tener más estatus, riqueza, usar solo la razón, ¿vale?, solo la cabeza, para no sentir, guerras, violencia física y psíquica, discordia, sometimiento. La crianza se contempla al niño desde la obligación y la imposición, considerando al niño inferior e incapaz. Ser madre o cuidar a alguien no se valora. Sí que lo que se hace con la vida, con las personas necesitadas, ¿no?, es abandonarlas. Y luego también a nivel lo que es la gestión del tiempo, ¿no?, hay estrés, prisas y falta de tiempo. Si os dejáis sentir un poco este conjunto, ¿no?, de valores que sustentan nuestra sociedad, si os lo dejáis sentir un momento, creo que, no sé, a mí me genera bastante malestar, ¿no?, si me lo dejo sentir todo esto. No sé lo que os pasa a vosotros con esto. De todas formas, hemos llegado en la actualidad a un feminismo, ¿vale?, que tiene una historia, ¿vale? Y quiero hacer un pequeño repaso a la historia del feminismo para situarnos donde estamos hoy en día, ¿vale? Empezamos en el Paleolítico, ¿no?, el ser humano, el Homo sapiens, empieza a aparecer allí, y las sociedades eran lo que se llama matrifocales o matrocéntricas, que fijaos que no son matriarcales, ¿no?, eran simplemente valoraban lo que daba la mujer, la madre, porque necesitaban valorar esto, porque eran grupos pequeños, el entorno donde vivían era bastante hostil y solo podían sobrevivir si cooperaban, si colaboraban, si hacían equipo, ¿no? Para cazar el mamut, por ejemplo, ¿no?, salía toda la tribu, hombres y mujeres, ¿no?, hacían entre todos una estrategia, ¿no?, unos lo empujaban, ¿no?, lo asustaban por atrás, otros lo metían, ¿no?, lo llevaban para un lugar en concreto y ahí intentaban entre todos cazar el mamut, ¿no? Las mujeres también participaban, ¿vale?, que esto es poco conocido, pero cuando la mujer estaba embarazada o tenía un niño pequeño
o varios, entonces no participaba porque, claro, el niño necesitaba a esa madre, ¿no? para amamantarlo y todo, entonces no participaban en esto, ¿no? Entonces, allí, en este tipo de sociedades, ¿no? prevalecía lo que son los valores de la vida. Pasamos al neolítico, que aquí ya dejamos de ser nómadas, ¿vale? Había los primeros asentamientos, había el inicio de la ganadería, la agricultura, y empezaba a surgir lo que es la propiedad privada. Cuando estaba el grupo en un terreno, en una zona, ¿no? que estaban empezando con la agricultura allí, y el grupo empezaba a crecer, entonces había situaciones que tenían que decir, a ver, esta tierra ya no nos da a todos y alguien se tiene que ir. Claro, ¿quién se va y quién se queda? ¿no? Aquí empezaban a surgir los primeros conflictos violentos, ¿no? y también las primeras guerras, ¿no? en lo que es la lucha por la tierra. ¿no? ¿Quién tiene derecho? Si empezamos con las luchas de poder. Antes, en el Paleolítico, las luchas de poder no tenían ningún sentido porque todo el clan tenía que trabajar en equipo. ¿no? Y ahí empieza a haber lo que es el cambio de los valores de la sociedad, ¿no? poco a poco, ¿no? las primeras guerras y también una creciente división de trabajo y aparece también el dinero, ¿vale? que esto también tiene mucho que ver ¿no? con el cambio de los valores en una sociedad. Pasamos a la Edad Antigua, ¿no? ahí ya se puede decir que había sociedades que eran patriarcales porque los imperios los dirigían hombres guerreros, ¿vale? Es algo, alguna excepción, generalmente era así. En la religión sí que había aún mujeres, ¿no? las sacerdotisas y tal, que se conoce, y empezaba a haber en la sociedad también grandes diferencias sociales. Había esclavos, ¿no? y estaban los ciudadanos, ¿no? los que tenían todos los derechos, pero estos ciudadanos eran hombres, ¿no? y los hombres estaban en el ámbito público y trabajaban y tal, y la mujer pues no tenía ningún lugar en el ámbito público. ¿no? En la economía también seguía el tema, empezaba a prevalecer cada vez más el dinero y había menos intercambio, aunque sí seguía habiendo intercambio. Entonces, desde la Edad Media hasta la Edad Moderna, ¿no? Cada vez era más importante el dominio del hombre en estas sociedades, en todo el ámbito público, y no había separación entre lo que es el gobierno y la religión. Se decía, por ejemplo, era rey por la gracia de Dios. ¿no? Y entonces ahí la mujer desaparecía del todo, incluso del tema de la religión, aparecían las grandes religiones, las cruzadas y todo esto, ¿no? Entonces ahí esto era predominio exclusivo del hombre. En lo que se refiere al trabajo, pues había campesinos, oficios y comerciantes, y también esto lo llevaban solamente los hombres. Las mujeres se quedaban en casa con los hijos y también trabajaban en el campo. En la economía, en las zonas rurales sí que había intercambio, ¿no? pero cada vez había más importancia el dinero, sobre todo en las ciudades donde empezaba a crecer la burguesía. En la edad contemporánea yo quería diferenciar entre dos tipos de sociedades, ¿no? que hemos ido creando a través, ¿no? empezando más o menos por la industrialización. Por un lado surgía el comunismo y por el otro surgieron las sociedades capitalistas. ¿no? Entonces hay una pequeña diferencia en lo que se refiere al tema mujer e hijos, pero no es muy grande tampoco. Los gobiernos, ¿no? eran estados laicos, ahora sí volvía a aparecer la separación de poderes, teóricamente al menos, ¿no? había repúblicas, dictaduras militares y autocracias. Todo esto lo llevaban dirigido por hombres todo, ¿no? La separación de la iglesia, pero la iglesia, todas las religiones, también era de predominio del hombre. Las mujeres se incorporaban laboralmente en las fábricas, pero trabajaban por un sueldo ínfimo.
y a la vez que se seguían encargando de los hijos y de la casa. Y la economía, pues había una diferencia enorme entre ricos y pobres que se hacía cada vez más insostenible, y de ahí surgieron las revueltas del proletariado, que de alguna manera la mujer también, luego cuando surgían las sociedades comunistas, ¿no? La mujer empezaba a tener un papel, un rol más importante en el entorno laboral también. Entonces, como ahí todo el mundo tenía que ser más o menos productivo, la mujer, al incorporarse masivamente en el mundo laboral, pues tenían que hacer algo con los niños pequeños, que era entregarlos al Estado, ¿vale? Y ahí empezaron a aparecer las guarderías estatales, ¿vale? Entonces ya la mujer de alguna manera se liberaba de encargarse de los hijos, de los niños pequeños, ¿no? Y en el capitalismo, en las sociedades más o menos democráticas, más o menos, porque lo he puesto entre comillas por algo, había esta división de trabajo también. Las mujeres se incorporan en el mundo laboral, pero generalmente con un sueldo inferior al hombre, y a la vez que seguían encargándose de los hijos y de la casa. Y a partir de los años 70, 80 más o menos, los hombres, después de reclamarlo mucho, los hombres también empezaban a encargarse de las tareas domésticas y de los hijos, ¿sí? Económicamente había lo que se llama la sociedad del bienestar, al menos en los países ricos, y la diferencia entre clases disminuía, ¿vale? Al menos más o menos empezando desde el 45, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta los años 80, ¿no? Ahí cada vez disminuía un poco más la diferencia entre clases, y los pobres empezaban a tener también cierto poder adquisitivo y garantías sociales. Se crea artificialmente además necesidades, ¿no? En las sociedades capitalistas, y la población, claro, quería seguir teniendo este bienestar, pero los salarios empezaban a estancarse y los precios se incrementaban, ¿no? Y lo cual hacía que la mujer se tenía que incorporar masivamente en el mundo laboral también. Y esto conllevaba que los hijos también, entonces, en el capitalismo, a partir de los años 80, se entregan masivamente al Estado, desde lo que son las guarderías, cada vez más pronto y durante más horas al día, ¿vale? Para poder sobrevivir simplemente en lo que es el capitalismo. Esto es un resumen histórico que no es ni completo, tampoco supongo que se nota que no es exactamente lo mío, la historia. Pero sí que creo que es importante ver por qué estamos aquí, ¿no? Porque está claro que en este tipo de sociedades era muy necesario una lucha por los derechos de la mujer, y que ha habido unas feministas, ¿no? A lo largo de toda la historia que han hecho una lucha muy, muy importante, ¿no? Por ejemplo, han ido consiguiendo lo que es el voto universal, ¿no? Que la mujer, por ejemplo, no podía ni votar. Pues esto se ha conseguido leyes que garantizan la igualdad de salario entre hombres y mujeres, ¿no? Estas leyes existen, aunque digan que no se cumplen del todo, pero bueno, existen estas leyes. Y también las mujeres se han ido incorporando en lo que son los altos cargos de las empresas, en la política y no solamente en los trabajos más de servicio. Hay leyes que garantizan la no discriminación por género en todos los ámbitos de la vida. En la división de trabajo entre hombres y mujeres hay mucha más igualdad, al menos sobre el papel, aunque la repartición de las tareas domésticas pues sigue recayendo quizás un poco más en la mujer, pero en muchísimos casos está bastante bien resuelto en muchas familias. Las mujeres se incorporan en todo tipo de trabajos, también los que antes se consideraban exclusivamente de los hombres, por ejemplo la minería, el ejército y trabajos de este tipo, ¿no? Al menos para las mujeres que querían hacer esto. Y hay también unas leyes para la protección de la mujer ante la violencia machista. Estos son unos logros que yo creo que son muy importantes, pero ahora pasamos a esta segunda parte, que son los reproches que yo haría al feminismo en general, no al feminismo patriarcal en concreto, ¿vale? Las mujeres buscamos adaptarnos a esta sociedad patriarcal, y con ello estamos también automáticamente
reforzando estos valores que he puesto al principio, ¿no? De lo que es la sociedad patriarcal. Estamos reforzando las jerarquías, estamos reforzando la lucha del poder y el estrés y ¿no? El abandono, todo esto, las mujeres también al participar en esto lo estamos reforzando. Si en una sociedad patriarcal la mujer quiere lograr un trato igualitario y no discriminatorio, entonces tiene que obligatoriamente competir con el hombre en su terreno, ¿no? El hombre estaba ahí, pues la mujer también ahora quiere llegar allí, en su terreno y con sus valores. Entonces yo pregunto, ¿dónde se queda lo femenino realmente? Los valores propios de ser mujer, ¿dónde se queda esto? Porque hombres y mujeres no somos iguales. ¿Sí? Tenemos que tener los mismos derechos, no nos tienen que discriminar a nadie, ni por ser mujer ni por ser hombre, ¿no? Pero no somos iguales. Biológicamente está claro que no, y en otros aspectos quizás tampoco. ¿No sería la no discriminación en este caso, entonces, no sería mejor la valoración y la aceptación y el mantenimiento justamente de estas diferencias? ¿Sí? Si yo soy mujer, me siento mujer, quiero hacer estas cosas que yo siento propias de mujer, no quiero hacer estas cosas propias del hombre, quiero hacer las mías, ¿no? Y a mí no me tienen que discriminar por eso. ¿No sería esto la no discriminación? Casi todas las mujeres que ocupan puestos directivos, y esto también lo he podido ver por experiencia propia también, se muestran más agresivas, no todas, pero muchas, más agresivas, más inflexibles, más autoritarias que muchos hombres que ocupan estos mismos puestos, ¿vale? Y esto tiene su lógica, ¿no? Porque si tengo que entrar en este mundo patriarcal, ya no quiero decir ni de hombres, sino con estos valores patriarcales, claro, yo tengo que ser más, ¿no? De alguna manera, porque me miran como si yo fuera menos, pues yo tengo que mostrar que soy más, para que al menos me acepten un poco en este tipo de entornos. Si la mujer que biológicamente está preparada, ¿no? Para cuidar y para tener y criar hijos, ¿no? Biológicamente, ¿no? El cuerpo está hecho para esto. Si solo se interesa por su carrera profesional, ¿quién cuidará de los hijos? Al menos de los hijos pequeños. ¿Por qué los derechos de las mujeres se pisotean los derechos de la infancia? ¿Sí? Los niños no tienen derecho a tener una madre cuando son pequeños, una madre presente, y también cuando crecen un poco, también tener un padre presente. ¿Por qué desde el feminismo se ve el cuidado de los hijos como una esclavitud? ¿Por qué, además, cada vez más el feminismo patriarcal busca enfrentarse al hombre y tratarlo como un violador o maltratador en potencia? ¿Por qué para proteger a la mujer hay que discriminar al hombre? La discriminación positiva también es discriminación. También otra cosa en este sentido, la discriminación del hombre, que ahora en los casos de violencia machista, ¿no? Se elimina lo que es la presunción de inocencia. ¿Sí? Es como de alguna manera, yo entiendo también un poco que se están pasando de rosca, digamos, porque es verdad que es importante proteger a una persona maltratada, ¿no? Es importante protegerla, pero esto es un arma de doble filo igualmente, ¿no? Porque delante de la ley nadie tiene que probar que es inocente, sino hay que probar que una persona es culpable, ¿no? Sé que cuando alguien comete un crimen, no tienes que probar que ha cometido este crimen. Yo no tengo que hacer, si a mí me inculpan de algo, yo no tengo que hacer el esfuerzo para decir, yo no lo he hecho, ¿no? No tengo que aportar las pruebas como para decir que yo no lo he hecho. Eso no está bien. Al contrario, se tienen que aportar pruebas contra mí. Entonces, es verdad que hay mujeres que utilizan esto, además, ¿no? Y que se inventan un maltrato que no existe. Y esto es muy grave porque con esto están perjudicando a las mujeres que sí que sufren realmente maltrato. Y esto me lleva al siguiente tema relacionado con esto. Sí, aunque estadísticamente parece, porque las estadísticas también hay que tomárselas con cuidado, pero aunque estadísticamente parece que sí que hay más violencia del hombre hacia la mujer, ¿por qué no se puede reconocer que también existe violencia de mujeres
contra su pareja, hombre, ¿no? O también incluso contra los hijos, ¿no? La violencia es mala siempre, no importa de quién parte. Luego las políticas transgénero, no transexuales, así que también es importante no confundirse con esto, que hice una conferencia aquí sobre este tema, ¿vale? Donde intento justamente separar y explicar lo que es transexual, lo que es transgénero, que no es lo mismo. Pero estas políticas transgénero en realidad también son un ataque, ¿no?, a la mujer. Porque, claro, estos hombres que dicen sentirse mujeres, ¿no?, que puede ser legítimo, pero no estoy diciendo que no, pero ¿cómo puede ser que un hombre que dice sentirse mujer puede entrar, por ejemplo, en los vestuarios, ¿no?, de un gimnasio donde van las mujeres, ¿no? O porque puede participar en una competición deportiva femenina, ¿no?, cuando biológicamente su musculatura y todo esto es más fuerte, ¿no?, porque es así la constitución del hombre. Y esto, yo diría, ¿dónde se queda ahí la igualdad de oportunidades, ¿no? Si una mujer que ha estado entrenándose durante años y de repente le meten ahí, ¿no?, un hombre que se siente mujer en la misma competición y claro, fulmina a todas, ¿no? Entonces, esto yo creo que es, incluso este tipo de políticas es absolutamente discriminatorias, ¿no? Va contra la mujer. Otra pregunta que haría como reproche, sigo con el tema, hay unas cuantas cosas que me han venido cuando estaba pensando, ¿por qué socialmente está mal visto no estar de acuerdo con el feminismo patriarcal? ¿Vale? Parece que esto, lo que estoy explicando aquí, no se puede ni hablar, porque tampoco se permite ningún tipo de debate científico sobre esto. Más bien se desprecia y se agrede a personas que dicen lo que yo estoy diciendo aquí, ¿no? Se desprecia a todo tipo de hombres y mujeres también que disentimos de este discurso oficialista. Bueno, sabéis también que se hace censura, ¿no? Y cuando se publican según qué cosas, en según qué canales, y yo diría que esto para mí es violencia machista y feminista, ejercida, es decir, por hombres y por mujeres, y también un abuso de poder, perseguir incluso judicialmente a las personas que tenemos opiniones diferentes, ¿vale? Y más grave aún, y esto es aún más para mí, aún mucho más violento, ¿no?, es otra vez violencia machista y feminista, ¿no?, ejercida por mujeres y hombres, cuando están ahora ya quitando la patria potestad a unos padres que no están de acuerdo cuando su hijo dice que se siente, ¿no?, de un género opuesto, o su hija o su hijo, ¿no?, y no están de acuerdo con el transgénero, o más que nada le están diciendo a su hijo que vamos a ver lo que te está pasando, no vayamos rápidamente a hacer un cambio de sexo, ¿no?, un cambio biológico, o a hormonarte, ni nada de esto, vamos a esperar, ¿no? Y resulta que ahora ya hay una ley que dice que en el colegio, si en el colegio dicen que es transgénero y los padres no lo quieren aceptar, ¿no?, por lo que sea, pues a estos padres se los puede denunciar y quitarle la patria potestad. A partir de los 12 años los niños lo deciden solos. Entonces, esto para mí es violencia totalmente, ¿vale? Entonces, todo este tipo de políticas, claro, yo desde la visión más terapéutica, ¿no?, más profunda del ser humano, digo, ¿cómo puede ser que nos estemos enfrentando tanto hombres y mujeres, y que ahora que la mujer parece que está en puestos de poder, está casi girando, ¿no?, las cosas y discriminando ella al hombre? ¿Cómo puede ser? Entonces, para mí una explicación, ¿no?, es que este origen de estas mujeres políticas que hacen esta política en contra del hombre, para mí hay que buscarla en el miedo histórico. Es decir, histórico quiere decir esta historia, no la historia que he explicado antes, sino la historia de cada una, de cada mujer de estas que están en el poder y hacen este tipo de leyes, ¿no?, y defienden esto. Es el miedo histórico de estas mujeres al hombre. Y claro, cuando digo al hombre me refiero, ¿no?, a lo que es el padre, ¿no?, a su propio padre, y también puede ser la madre patriarcal, ¿eh?, una madre violenta, ¿no?, pero es de alguna manera esto se coloca a lo que es el hombre y a la autoridad, ¿sí? Una mujer que tiene mucho
miedo al hombre, porque esta visión que se da, ¿no? Incluso a los niños pequeños, y esto lo he visto, ¿no? Un niño que están jugando los niños y el niño dice, ah, pues yo voy a ser jefe, ¿no? Y que la madre que lo escucha, ¿no? Le dice al niño, oh, ¿por qué tienes que ser tú el jefe? Deja a los otros niños que también sean el jefe, ¿no? Entonces, claro, esto es como un miedo que debe tener esta madre, ¿no? En este caso, a esta posible violencia, y de ahí hace, porque lo que decirle esto a un hijo, ¿no? Es una forma de castrar, ¿sí? Al niño, a esta fuerza genuina, ¿no? Que al niño le sale esto, es espontáneo, ¿no? No hay ninguna maldad en eso, ¿no? Y entonces cortar este impulso, esta energía, esta fuerza que tiene el niño, y también la niña, todos los niños tienen esta fuerza genuina, ¿no? Entonces, cortar esto, ¿no? Es castrar. Y yo tengo la sensación que este tipo de políticas, al final, en pequeño sería esto, ¿no? La madre con el niño, ¿no? Y le dice, no, no, tú, ¿por qué tienes que ser jefe aquí? No sé. Entonces, esto llevado ya a la política, a lo grande, a la sociedad en general, ¿no? Cuando hay mujeres que tienen esta historia de miedo, ¿no? Y de ahí, claro, si hay mucho miedo, claro, la niña pequeña no puede hacer nada con su miedo delante de su padre, delante de su madre, delante de la autoridad, ¿no? Entonces se tiene que tragar el miedo, y este miedo, cuando ya tengo que pasarlo muy mal porque tengo mucho miedo, pues esto dentro lo convierto también en rabia. Me enfado. Yo sé que es como, oh, aquí pueden hacer conmigo lo que les da la gana, porque claro, como tengo mucho miedo, pues en cuanto pueda, yo también voy a ejercer voy a sacar esta rabia y voy a someter a los demás igual que me están sometiendo a mí, ¿sí? Entonces, el tema personal, lo que ha vivido cada persona cada mujer sobre todo, que está en estos puestos de poder, donde pueden hacer leyes, donde pueden, o incluso, yo qué sé, en la tele, ¿no? Donde te explican, los hombres son malos, los hombres son, ¿no? Y te transmiten como si fueran todos los hombres, ¿no? Que sale violadores, maltratadores, como si todos los hombres fueran así, cuando en realidad es un mínimo porcentaje. Sí que los hay, claro que los hay. Y las mujeres maltratadoras también existen. También es un pequeño porcentaje. Entonces, claro, no se puede castrar. Que es como ponernos unos en contra de otros, ¿no? Que no dejamos al hombre ya, que al niño tampoco no lo dejamos ni crecer, ¿no? Lo sometemos, pues la mujer lo vamos sometiendo para que no pueda hacer daño. Y es muy fácil, lo tiene muy fácil hoy en día, porque ya llevamos unas cuantas generaciones transmitiéndole a los niños que deben sentirse culpables por ser niños, ¿sí? Así que tú eres niño y cuidado, ¿eh? Cuidado cómo tratas a las mujeres, ¿no? A ver, que no vayas a ser violento, a ver si... Y entonces esta castración, al final, el niño, que genera el niño? Pues como que me siento mal por ser niño. Y esto os puedo decir también, mi trabajo, ¿no? Yo trabajo con hombres y con mujeres, ¿no? Pero he tenido a lo largo de estos años muchos hombres también como pacientes, y más de una vez me he encontrado esto, que según en qué entorno se están moviendo, si hay mujeres bastante, estas feministas patriarcales, ¿no? Ellos se sienten mal, a veces simplemente por abrir la boca, por decir algo, o a lo mejor por tener, yo qué sé, un tono de voz varonil. Y que puede haber mujeres que se asustan simplemente porque un hombre habla así, con un poco de gesto y con un poco de fuerza, y entonces lo miran como si esté, cuidado, ¿eh? No te pases, ¿no? Y lo paran, lo cortan, y se sienten mala gente simplemente por ser hombre. Claro, eso no está bien. Entonces, este tipo de políticas al final lo que consiguen es ponernos unos en contra de otros, hombres en contra de mujeres. Y claro, esto, bueno, si vamos un poco más allá, también es ver por qué se hace esto, ¿no? Resumiendo, se puede decir estas jerarquías que se hacen en la sociedad patriarcal. Desde el feminismo, lo que he dicho antes también, se contribuye a mantenerlas, ¿no? La mujer, en este caso, puede estar allí arriba, ¿no? En la jerarquía. Entonces, podemos decir que estas jerarquías antes eran de hombres que
sometían a quien podían, es decir, a hombres y mujeres más pobres, a niños, a mujeres, no simplemente, ¿no? Sometían a estos, pero hoy en día esto ha cambiado, ahora son hombres y mujeres que mandan y oprimen a otros hombres y mujeres, ¿sí? Y entonces en estas jerarquías los que más sufren son los que están abajo, ahí hasta en la última fila, ¿no? Y que ahí podríamos colocar, por ejemplo, lo que son los niños en general, ¿no? También los ancianos, los enfermos, también como clase trabajadora, ¿no? Los que son más pobres, los trabajadores, y la población en general, si lo miramos desde una visión más globalista, ¿no? Que es poco lo que se está... Bueno, ahora luego explico un poco más mejor con el siguiente cuadro. Se puede decir que la población en general asume esto, asume las jerarquías, ¿vale? Están prácticamente conformes con esto porque han crecido en esta necesidad o este miedo a la autoridad y de allí tienen súper claro que tienen que obedecer. Si alguien de arriba, alguien que tiene más autoridad, me manda algo, yo tengo que obedecer. ¿Vale? Y no, ni se lo cuestiona, nadie se lo cuestiona. Viene el médico, te dice, tú tienes que hacer esto con tu cuerpo. Pues vale, sí señor. ¿No? El político, no sé qué, en la tele te dice no sé qué. ¿No? El jefe te dice, pues es como nadie lo cuestiona. Porque lo dicen los de arriba, parece que deben de saber más, o las de arriba, ¿no? Porque son la autoridad, entonces ya no se cuestiona. Y esto se da en todos los ámbitos, empezando por la familia, ¿no? Entre papá y mamá, que somete, digamos, al niño, porque la crianza es desde ahí. El niño tiene que obedecer también, ¿no? En el entorno laboral, en las instituciones, en la política y lo que es el globalismo. ¿Vale? Entonces, lo que es el globalismo, no, tranquilos que no voy a explicar todo esto, que no, que no es para... No sería hoy el tema, simplemente para tener una idea que aquí arriba del todo es lo que sería lo global, el BlackRock, ¿no? Y Vanguard y todo esto, y abajo del todo tenemos la población con miedos, una psicosis de masas que se genera en diferentes temas y además dividida y enfrentada, ¿sí? Este cuadro es, por cierto, de mi libro, que saldrá en junio, ahora este mes, ¿vale? Y se llama En el principio era el miedo, ¿vale? Entonces este cuadro y como eso que representa también muy claramente lo que son las jerarquías, ¿vale? Sin entrar ahora en detalle en este cuadro. Vale, entonces tenemos el feminismo patriarcal, de lo que he hablado hasta ahora, y luego hay lo que sería el feminismo, para llamarlo de momento aún así, ¿vale? Que valora la vida, aunque creo que luego quitaré la palabra feminismo, que no me acaba de gustar por lo de ismo, las doctrinas. Yo diría que el feminismo patriarcal hizo su trabajo, y un trabajo muy, muy, muy importante, y también quiero agradecer a esas feministas que lucharon a lo largo de la historia para que, por nuestros derechos y todo, para que podamos estar aquí. Yo seguramente hace 200 años no hubiera podido estar aquí haciendo una conferencia, ¿sí? Entonces, yo creo que es muy de agradecer toda esta lucha que hicieron, pero yo diría que ya está. Ahora ya hemos conseguido lo que sería esta igualdad de derechos, ¿no? En la práctica cotidiana quizás aún hay que hacer alguna cosa, ¿no? Pero tampoco me gusta esta idea de ir de víctimas, ¿no? Ay, pobrecita, que soy mujer y ahí todo el mundo puede hacer conmigo lo que le da la gana. Pues no, ya tienes tus derechos, así que lucha en la práctica cotidiana, pues reivindícalos, ¿no? No te dejes someter, eso es trabajo de cada una, ¿sí? Entonces, esta igualdad ya está conseguida, pero entonces diría, este feminismo patriarcal representa a todas las mujeres, ¿vale? Porque yo no me siento representada por ese tipo de feminismo. ¿Todas las mujeres nos queremos adaptar a una sociedad patriarcal? Yo la verdad que no. ¿Y todas las mujeres queremos renunciar a la esencia de lo femenino y a nuestra biología? Si es que no, pues yo tampoco. Y de ahí yo propongo que hagamos lo que llamaría
La revolución del útero. A mí me ha gustado mucho. Por el bien no solamente nuestro, sino por el bien de los niños y por el bien de toda la sociedad, incluidos los hombres, porque yo creo que a los hombres les gustaría muchísimo vivir en otro tipo de sociedad. Entonces, biológicamente, podemos decir que estamos preparadas para dar vida, siempre, ¿sí? Tenemos el útero sobre todo, ¿no? Por eso la revolución del útero, ¿no? Y las mamás también, ¿no? Para amamantar. Y esto el hombre no lo puede hacer. Ya se pueden poner como quieran, pero es que no es lo mismo. El hombre no lo puede hacer. Por eso es una barbaridad, por ejemplo, que los hombres se cogen el permiso este, ¿no? De paternidad, me parece, si lo he entendido bien, es como que 6 meses, creo, la mujer y 6 meses el hombre, ¿no? O incluso al revés lo pueden hacer. Y creo que está prohibido incluso que lo cojan a la vez. Es una barbaridad, es tan increíble. Es que, a ver, está bien que ya sean 6 meses ahora y no 4 como antes, pero ¿y por qué no lo cogen a la vez? ¿Y por qué no son ya directamente un año para los dos, para poder estar el hombre apoyar a la mujer para poder amamantar? Y bueno, esto es otro tema que me voy, pero que bueno, a mí me parece un tema súper importante porque todo mi trabajo también, ¿no? Al final, claro, llegamos a ser unos adultos absolutamente carentes de mamá y de papá. Y estos son nuestros traumas al final, ¿no? Y entonces, a mí bueno, por eso este feminismo yo no lo puedo soportar. Eh, sí, sí, ¿no? Que es terrible el daño que hace, ¿no? Y además, desde alejarnos de nuestra biología, lo que hacen es acercarnos al transhumanismo, ¿vale? Que es también otro tema que está muy de moda, porque parece que es malo ser humanos, ¿no? Tener biología, tener un cuerpo, sentir, ¿no? Todo esto parece que es malo y a través de muchas maneras diferentes nos quieren acercar al transhumanismo y una de las maneras es la inteligencia artificial, que es justamente potenciar mucho más las capacidades cerebrales y de ahí no volamos, nos vamos y parece que somos un cerebro enorme con un cuerpo colgando. Así que no, entonces el cuerpo ya no sirve para nada, ¿no? Y también la desconexión del cuerpo y de la emoción y del sentir en general, porque entonces si potenciamos solamente el cerebro, es como hay un corte aquí y ya no sentimos, ¿no? Y buscan que dejemos de sentir, buscan que las emociones las contemplan como algo que estorba, ¿no? Que nos sintamos y que funcionemos solamente desde la cabeza. Y también buscan, ¿no? Desde ahí el descontacto, separarnos. Ha habido últimamente con la pandemia muchísimas maneras, ¿no? De separarnos unos de otros, ¿no? Distancias de seguridad, encierros y ha habido de todo, ¿no? Para generar además mucha más soledad, ¿no? Y en soledad o sobrevives a esto, entonces ya desde el pensamiento, ¿no? Al final es, porque claro, si te lo dejas sentir, no sobrevives a esto, lo que lo que nos han montado ahí, ¿no? Entonces, todo esto nos acerca al transhumanismo. Y entonces os he puesto ahí un enlace. Si os interesa, os lo podéis, no sé, sacarle una foto al enlace o algo así, o copiarlo o lo que sea, porque esto para mí ha sido lo peor que he visto últimamente en lo que es la desconexión del cuerpo y acercarnos al transhumanismo, porque es unos experimentos que están haciendo y que con ratones esto ya lo consiguieron, es criar los ratones en un útero fuera del ratón, es decir, en un útero artificial, ¿no? Y esto mismo lo están haciendo, aquí lo veréis que es como en este enlace, ¿vale? Que se ve como unas cápsulas y dentro se está criando, intentando imitar todo lo que pasa, la placenta, los líquidos y todo esto, y que el bebé humano crezca dentro de estos úteros artificiales. Y una vez que cuando lo vi me tocó muchísimo, lo pasé mal al ver este vídeo, pero también fue muy importante porque claro, yo leí de esto hace tiempo en la novela de Aldous Huxley, el primer capítulo habla de esto,
habla porque ya en este libro nadie en esta sociedad tiene madre o padre, no existe. Todos los bebés se crían en este tipo de máquinas. Pues ahora ya estamos yendo para allá, que yo sepa, aún no funciona del todo, pero con ratones sí ya lo han conseguido. Quiere decir que no hay concepción, no hay acto de amor, no hay contacto con lo humano, con el cuerpo de la madre, con el calor de la madre, no se imitan incluso los latidos del corazón, intentan imitarlo todo. No hay nacimiento tampoco, es que no hay absolutamente nada, es una auténtica barbaridad lo que están haciendo ahí. Entonces, viendo todo esto, yo diría que pretenden robarnos lo más valioso que tenemos, ¿sí? Que es nuestro cuerpo, nuestro útero, y de ahí también diría a las mujeres sobre todo que recuperemos nuestra fuerza y nuestro cuerpo y que recuperemos lo que son los valores femeninos, o mejor dicho, los valores de la vida. ¿Vale? Ahora vamos a esta parte que es mucho más agradable. ¿Vale? Este dibujo, este es un mandala que lo vi hace ya bastantes años, de Amy Swagman. Hay una página web también, pues si queréis, porque se puede adquirir, no sé en qué formato, así como igual en tela o un dibujo, no sé, que lo envía. Y viene acompañado de un texto, que os lo voy a leer porque a mí me gusta mucho, es muy, muy interesante lo que dicen ahí. Dicen, para salvar a la madre tierra, hay que primero salvar a la madre humana. Una madre sostenida sostiene y ama a sus hijos. Y ellos, los hijos, repletos de amor, no podrán dañar nada ni a nadie. ¿Sí? Esta frase me parece, se me pone la piel de gallina cada vez que la leo. Esto sería vivir en una sociedad con estos valores, los valores de la vida, los valores femeninos, pero que son útiles para absolutamente toda la sociedad, para los niños, para los hombres, ¿no? ¿A quién no le gustaría vivir en un tipo de sociedad donde se valora realmente esto y donde se pueda sostener a la madre que está dando vida? Y hay otra imagen, esta es la Venus de Willendorf, ¿sí? Que tiene 30.000 años esta figura, es del Paleolítico. Hoy al principio se ha hablado del Paleolítico, que había estas sociedades matrifocales, y para mí esta figura es una auténtica belleza y para mí es lo más femenino que conozco, ¿sí? Porque para mí representa lo que es el maternaje, ¿sí? Maternar. Y para maternar no hace falta ser madre, ¿sí? Simplemente hace falta conectarse con lo femenino, ¿vale? Con nuestra esencia. Y podemos maternar no solamente a nuestros hijos, sino también a otros hijos. Estoy pensando, por ejemplo, en educadores, en maestros. Podemos también maternar, ¿no?, a lo que son personas mayores y cuidar, ¿no? Y esto es algo muy propio, no solamente de la mujer, sino también de hombres. Hay hombres que les gusta maternar, que tienen esta parte también femenina, porque tenemos esta energía todo el mundo, aunque lo que es aparte de dar vida directamente es más propio del cuerpo de la mujer. Si os miráis esta imagen, vamos a parar unos segundos y intentar como que os llegue algo, ¿no?, de esta imagen, de esta forma, ¿no?, de cuerpo femenino. A ver qué asociáis con esta imagen y decir, no sé, alguna palabra, ¿no?, cuando os venga, solo no frases, porque si no esto alguna palabra que os inspira, ¿no?, esta imagen. ¿Qué veis ahí? Yo a mi abuela. Tu abuela. Sí, está mi abuela. Que era muy cariñosa contigo. Vive. Es así, igual, tiene botas y es muy fértil. Tiene 98 años.
Sí. Vale. Por ejemplo, ¿qué más os viene de palabras? Acogedora. Acogedora, ¿sí? Es un cuerpo acogedor, ¿no? ¿Tiene alguna palabra más? ¿Mm? Calor. Calor humano, ¿no? Sí, también. Pues sí. Entonces, si nos imaginamos una sociedad que prioriza los valores a favor de la vida, podemos entender que esto es bueno para hombres y para mujeres. Y una sociedad que funciona desde ahí jamás podría discriminar ni abandonar a los más vulnerables, ¿no? Y a los más necesitados, como son, por ejemplo, los niños, los ancianos, los enfermos, sino los amaría y los cuidaría. Vale, entonces vamos a ver esto de lo que habéis visto al principio, ¿no? Los valores patriarcales en contraposición a lo que serían los valores no femeninos ya, sino valores a favor de la vida, ¿sí? Competir, cooperar, o individualidad o comunidad, capitalismo salvaje o economía social, jerarquías, no, economía global o economía local, jerarquía o igualdad en las relaciones. Liderar por nacimiento o por tener más poder o estatus o riqueza, o reconocer a una persona que es competente en algún tema en concreto, lo que serían los líderes naturales. Usar solo la razón para no sentir, o al revés, pensar y ser inteligente desde la emoción e instinto natural, que ahora esto voy a explicar luego un poco más, ¿vale? Que esto creo que es muy importante y es clave en esto. Guerras, violencia física y psíquica, o paz. Discordia, sometimiento o armonía. Crianza desde la obligación y la imposición, considerando al niño inferior e incapaz. O la crianza desde el respeto y la confianza en el niño y sus capacidades naturales. Ser madre no se valora, o ser madre es el máximo valor. Abandonar o cuidar. O luego el estrés, prisas, falta de tiempo, o todo lo contrario, tiempo, calma y tranquilidad. Se entiende muy bien, ¿no?, que cómo sería vivir una sociedad que funcionara desde allí, ¿no? Entonces he dicho que voy a explicar un poco más esto, lo de las inteligencias, esta base. Yo creo que es muy importante. Voy a explicar porque luego, como no me cabía, lo he puesto con abreviaturas. Tenemos abajo la inteligencia incentivo emocional, que ahora voy a explicar lo que es. Encima ponen inteligencia simbólica, luego es la inteligencia de las operaciones concretas y la inteligencia de las operaciones formales. Las tres de arriba, os las explico un momento, que ya más o menos se conocen, ¿no? Que los niños a partir del año y medio, 2 años más o menos, empiezan a desarrollarse la inteligencia simbólica, ¿no?, que es a través de imágenes, sobre todo símbolos, ¿no? Empiezan a imaginarse el mundo, a comprender el mundo desde allí, por ejemplo, con dibujos, o si, por ejemplo, yo que sé, la fuerza, por ejemplo, es el león, ¿no?, que tiene fuerza, o el oso, y entonces a través de esto empiezan a comprender el mundo, ¿no? A partir de los 6-7 años más o menos se empieza ya a desarrollar cada vez más lo que es la inteligencia en las operaciones concretas, ¿no?, que sería la edad cuando entran en el colegio, que pueden aprender a escribir, ¿no?, a leer, aprenden a ordenar las cosas, a entender que primero pasa esto, después lo otro, ¿no?, y las cosas son reversibles o irreversibles, esto un poco lo entienden también ya. Y luego al final, lo que sería más o menos con el inicio de la adolescencia, empieza a desarrollarse además lo que es la inteligencia, las operaciones formales, que son todas estas inteligencias más abstractas, donde nos podemos ya imaginar, por ejemplo, estrategias, o podemos reflexionar sobre temas complejos, ¿no?, por ejemplo, la filosofía, ¿no?, y podemos ya desde la adolescencia tener este tipo de pensamiento. Claro, esto sería bastante más largo que explicar, ¿eh? Pero aquí lo que quiero resaltar es esta primera inteligencia, ¿vale?, instintivo emocional, que no la he explicado para dejarlo ahora para lo último, que es la inteligencia que tienen ya los bebés, no antes incluso, a nivel intrauterino ya existe esta inteligencia, que es que tengo unas necesidades
instintivas, un instinto de vida sobre todo, ¿no? Y de ahí, como los animales igual, ¿eh? Todos los animales también tienen un instinto de vida, tienen que sentir que pueden sobrevivir primero el individuo y también toda la especie. Y a partir de estas necesidades instintivas, esto lo he explicado en otra conferencia que he hecho aquí, creo que era la de la gestión del miedo a la muerte, si alguien quiere saber un poco más de esto. Ahí lo expliqué con más detalle. Aquí si no sería muy largo. Tampoco sé muy bien cuánto llevo de tiempo, pero igual... Ah, bueno. Ah, pues no voy tan mal. Tenemos unos instintos, ¿no?, que nos empujan hacia la vida, ¿no?, que necesitamos cubrir. Y para esto, ¿no?, se ve muy claramente en el bebé que aún no tiene lenguaje con palabras, pero sí que tiene otro lenguaje, que es el lenguaje corporal, los gestos, el llanto, ¿no? Y desde ahí este bebé se comunica y expresa con esta inteligencia que tiene, como diciendo, ah, me está pasando algo, ¿no? ¿Cómo lo sabe el bebé? Porque siente su cuerpo, se siente, ¿no? Entonces cuando nota que tiene hambre, pues llora. Cuando nota que se siente solo porque no está en brazos de mamá, que es al principio lo más importante, porque a la madre ya la conoce desde dentro, ha estado 9 meses en contacto, pues ahí sigue, ¿no? Cuando nace, es la voz, la energía del olor que más reconoce, por lo tanto al principio pide los brazos de mamá y llora por eso, ¿vale? Y entonces tiene unas necesidades y estas necesidades son sobre todo que lo cuiden, que lo protejan, que le dejen ser también cuando necesita un poco de espacio, ¿no? Pero que sobre todo que estén por él y lo cuiden mucho. Y esas son esas necesidades instintivas y si al bebé no se le puede satisfacer, empieza a sentirse mal, ¿vale? Y ahí es donde empiezan las emociones, ¿no? El bebé que está solo, pues a lo mejor se asusta porque no entiende, porque está ahí solo, porque de repente no hay nadie, ¿no? Entonces llora o tiembla, ¿no? O llora de miedo, ahí tenemos una emoción que es el miedo, o cuando lleva mucho rato así y no viene nadie, a lo mejor y al final empieza ya a llorar, pero de rabia, ¿no? Que no viene nadie, ¿no? Y hace un llanto un poco diferente. O cuando ya por fin viene alguien, al principio dice, ah, por fin viene y empieza a estar triste, aunque al final se siente alegre porque por fin ha venido alguien, lo está cogiendo en brazos. Entonces aquí tenemos las 4 emociones más importantes y esto funciona con una inteligencia importante. ¿Sí? Son muy inteligentes los bebés y nadie les ha enseñado. Y podríamos aprender muchísimo, porque incluso ya con un poco más grandes, es que no se andan con tonterías, que los niños cuando algo no les gusta, te lo dicen a la cara. ¿Sí? Y eso es bueno, porque por suerte aún no están pensando como nosotros, que esto no se hace, eso está mal, ¿cómo voy a decir esto? O al contrario, ¿no? Cuando tenemos mucha rabia, pues igual insultamos y faltamos el... No, es que los bebés o los niños pequeños, desde esta inteligencia, son inteligentes. Es decir, esa inteligencia de la emoción, ¿no? Que surge de la necesidad instintiva, saben pedir, saben lo que necesitan, ¿vale? Somos nosotros, los adultos, que no tenemos ni idea de lo que necesitamos. Y entonces ahí, en esto lo que piden los bebés, no puede haber maldad. Es imposible ¿vale? Como adultos no lo entendemos porque, claro, como tampoco no demos satisfacción de lo que necesitábamos de pequeños, tenemos muchas carencias, ¿no? Y viene luego nuestro hijo y nos pide que estemos constantemente con él y que le prestemos atención y que no sé qué, y nos cargamos, pero porque no lo entendemos, pensamos que lo hace por egoísmo o porque necesita o porque pide constantemente y que mira qué egoísta que es. Y claro, lo pensamos, pero en realidad no, es que está siendo absolutamente inteligente para poder sobrevivir y para poder crecer bien. Y cuanto más los padres puedan satisfacer a un niño en estas necesidades incentivas, pues mucho mejor para él, porque ahí se va a convertir en una persona segura, en una persona con autoestima, ¿no? En una persona que no tiene por qué someter a otros, porque lo han cuidado, lo han respetado y le han dado lo que necesitaba desde la base, ¿vale? Pero ¿a quiénes nosotros nos han dado esto? Prácticamente a nadie.
y algunos muy, muy poquito y otros un poquito más, pero al final todos tenemos unas carencias increíbles. Entonces, como estas carencias que tenemos ahí son muy dolorosas, ahí empezamos a través de las otras inteligencias, empezamos a desconectar esta primera inteligencia. No queremos saber nada de esto, porque es doloroso. No queremos saber nada de este dolor. Lo cortamos, lo desconectamos y nos metemos ya en las siguientes inteligencias intentando sentir lo menos posible. Claro. Y cuando llegamos a la última, a las operaciones formales, podemos pensar y reflexionar y justificar y razonar lo que haga falta, absolutamente desconectado lo que es la bondad del ser humano. Nos hemos perdido totalmente cuando llegamos a estas inteligencias. Y de ahí pueden pasar cosas terribles, que por ejemplo puede haber un científico que investigue porque tiene una carencia enorme de reconocimiento y busca que le reconozcan, que yo qué sé, llegar a ser premio Nobel o lo que haga falta, inventando cosas como por ejemplo la bomba atómica. Un chip en la cabeza. Un chip en la cabeza. Sí, ¿cómo puede ser que haya una persona adulta inventando esto? Sí, ¿qué ética tiene? ¿Qué conexión le queda con esta inteligencia primera, instintiva y emocional? Porque si yo estoy en contacto con esto, primero me voy a querer yo y luego voy a querer los demás. Entonces, si quiero a los demás, yo no puedo hacer estos inventos. Esta desconexión es justamente lo más peligroso que podemos hacer. Por eso es tan importante criar a los niños respetando esta primera inteligencia, darles lo máximo que podemos darles. Porque si no, estas otras inteligencias acaban de ser totalmente defensivas. ¿Vale? Defensivas quiere decir también desconectadas de lo que es el sentir, de lo que es bueno para el ser humano. ¿Sí? Y desde esta desconexión podemos llegar a justificar cosas absolutamente perversas. ¿Sí? Claro, y para poder ayudar a los niños con esta inteligencia, ¿qué necesitamos? Pues unas madres y también unos padres presentes, que sepan respetar al niño, que sepan darle afecto y también, y muy importante también, ponerle límites, pero desde este amor y este afecto. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos, pero claro, lo tenemos en este tipo de sociedad en la que estamos viviendo, pues no existen. ¿Dónde están estas madres y estos padres? No, están trabajando todo el día, ¿no? Para poder sobrevivir. Claro, está muy mal montado todo esto, ¿no? Entonces, lo siguiente que me gustaría haceros una propuesta que es como un viaje hacia una sociedad utópica, porque no existe de momento, imaginándonos cómo sería, ¿no? Vivir en este tipo de sociedades, ¿no? Es como un sueño que igual si queréis soñarlo conmigo, ¿vale? Porque creo que si lo podemos soñar, quizás también podemos hacer algo para convertirlo poquito a poco en realidad, ¿no? Esto es como una propuesta simplemente, no es completa, ¿no? Y aquí seguro que faltan cosas y también ámbitos de la vida y todo, pero bueno, quería explicaroslo cómo yo me imagino este tipo de sociedades utópicas que se basan en los valores a favor de la vida. El valor máximo es el cuidado con afecto de uno mismo, de los hijos y de los demás. De esta atención afectuosa resultan personas empáticas, respetuosas, que cooperan y construyen conjuntamente en vez de competir. Una persona criada desde el afecto y con límites desde el respeto automáticamente desarrolla una ética o moral natural. Así que no hacen falta ni la Biblia ni nada, es así que esto surge de dentro, esta ética natural, ¿sí? Sí, ni leyes ni nada. No se necesitarían leyes y los conflictos, porque conflictos sí puede haber, porque siempre los puede haber y no pasa nada, pues los conflictos en sí no son malos, lo malo es, lo importante es cómo se gestionan, cómo se llevan estos conflictos, ¿no? Entonces, cuando surge algún conflicto, se resuelve a través de mediadores o terapeutas. Seguramente
no habría ni delitos penales, si todo el mundo se cría así, pues no habría ni delitos penales, así que no haría falta ni cárceles. El respeto y el afecto, la ausencia de juicio, la ausencia de desvalorizaciones y presiones es la base de todas las relaciones humanas en esta sociedad. Como la sociedad actual está muy enferma y no sabe cómo relacionarse, porque no sabemos, desde el afecto y desde el respeto, al menos las primeras 2 generaciones de esta sociedad deberían hacer todos los adultos terapia. Pues yo puedo soñar lo que quiera, ¿no? Vale. ¿Cómo sería la estructura política y económica? Pues no habría fronteras, ¿vale? Porque las fronteras ya sabéis que generan guerras, pero tampoco habría globalismo, ni mucho menos. No habría instituciones internacionales, ni públicas ni privadas, ¿vale? Nada de OMS, ni ONUs, ni OTANs, ni nada de todo esto, ¿sí? Se vive en comunidades pequeñas, donde todas las personas que integran una comunidad se conocen. Y todas esas comunidades están en contacto entre ellas, como formando una estructura en red, y especialmente las que están geográficamente más cercanas. Pero también hay contacto posible, por ejemplo, Internet, es lo que ya tenemos. Si lo usamos bien, en vez de abusar de esto, también puede servir para crear esta red, ¿no? Y coordinar las diferentes comunidades. No hay partidos políticos, evidentemente, ni ideologías de derecha o izquierda. Las comunidades se autogestionan y son soberanas. Pertenecer a una comunidad siempre es voluntario. Es decir, si alguien no está a gusto en una, pues se puede ir a otra. Hay intercambio de bienes y servicios, pero también existe el dinero, sobre todo para el comercio con otras comunidades. Y sería un dinero no rastreable. Esto es importante también, ¿no? Puede ser también online, ¿por qué no? Pero tipo blockchain, que no se puede saber muy bien por dónde anda, ¿no? Y también, evidentemente, el efectivo. Hay en cada comunidad varios líderes naturales, ¿vale? Según el tema, según lo que se esté haciendo, pues hay unas personas que saben más de esto y los demás pues siguen a esta persona porque la reconocen como un experto en un tema, pero nadie que desde fuera se impone como líder. Puede haber propiedad privada, quien quiera tenerla, pero hasta un límite, nada de acumular riquezas y estas cosas. La estructura urbanística y el transporte, ¿no? Serían, si hay ciudades, son más o menos pequeñas y abiertas y con mucho verde, que no son como para nada como están como hoy en día, ¿no? Y también hay comunidades rurales. La arquitectura también se tendría que modificar porque los edificios altos, por ejemplo, son bastante inhumanos. Y dentro de los edificios tiene que haber también espacios comunitarios, ¿no? Para hacer vida social. También cada persona tiene derecho a una vivienda de al menos 90 metros cuadrados. Esto, luego, si hay tiempo, voy a explicar una cosa en relación a esto. Y un terreno de 300 metros cuadrados mínimo, que para ser autosuficiente, tener su huerto, pues esto sería posible. Digo lo de al final si hay tiempo por el tema de lo que dicen la superpoblación, que hay unos cálculos súper interesantes porque estos números los tengo por algo, ¿vale? Que es interesantísimo estos cálculos. Podría haber vehículo privado también, ¿por qué no? Y hay propulsado por gasolina y porque además hay teorías que dicen que no se agota. Y también hay coches que se pueden propulsar con agua, no vapor de agua, sino agua, ¿vale? Esto también sería muy interesante mirarlo porque siempre dicen que buscan algo que no contamina y no es verdad. Entonces, nada de coches eléctricos porque son los que más contaminan y energéticamente son nada eficientes. Consumo y economía de proximidad. Y tampoco se prohíbe el comercio, no se prohíbe nada en esta sociedad, vamos, que no. Y entonces con el comercio con lugares más lejanos también se puede dar, ¿vale?
El turismo también se puede dar, ¿por qué no? A lo mejor va a ser diferente el tipo de turismo, no va a ser tanto de consumo y de simplemente ir a ver sitios, sino también de conocer otras comunidades, otras maneras de vivir, ¿no? Quizás más relacional este turismo, ¿no? Y siempre hay ayuda mutua entre los miembros de la comunidad. Los medios de comunicación son libres, independientes y se autofinancian. Siempre existe la libre expresión, no hay ningún tipo de censura y toda la comunicación siempre será respetuosa, es decir, nunca se señala a nadie, ni se manipula, ni se fomenta el odio, ¿sí? Lo opuesto a lo que está pasando hoy en día. Solo existe el periodismo de investigación y solo se publican noticias realmente contrastadas. No hay relatos únicos ni oficialistas y especialmente en ciencia. Y no se emiten programas basura, sensacionalistas o de chismoreo, porque esto es una falta de respeto total. Es que me da mucha rabia desde toda la vida este tipo de programas. La ciencia solo puede haber científicos independientes que no tengan ningún tipo de conflicto de interés. Siempre habrá debates científicos abiertos, porque no puede haber dogmas y los científicos y la ciencia en general se autofinancia a través de diferentes comunidades. Por ejemplo, podrían juntarse para montar un laboratorio o lo que sea. No hay lobbies ni conflictos de interés, ya lo he dicho. Todos los científicos tendrán ética porque, claro, todos se habrán criado con esta inteligencia emocional, instintivo emocional de base. Todos tendrán ética, por lo tanto, no pueden inventarse nada que perjudique al ser humano o al planeta, a la vida que hay en el planeta. Se prohíbe totalmente la experimentación genética y la inteligencia artificial y todas las investigaciones en donde el científico podría erigirse en una especie de Dios que incide en lo que es el desarrollo natural del ser humano. El sistema sanitario, toda la medicina es gratuita, universal, es integrativa. Junto a terapias naturales también puede haber las terapias alopáticas y las psicocorporales. Todos los especialistas trabajan en equipo y se busca comprender siempre el origen de todas las enfermedades en lo que sean conflictos y traumas emocionales. Esto es lo que dice mucho la medicina germánica, pero el origen de estos traumas es importante entender que también puede venir de lejos, no tienen que ser necesariamente traumas actuales. La medicación farmacéutica solo se administra en casos absolutamente necesarios y después de haber intentado métodos alternativos. No existe la Big Pharma. Los medicamentos se investigan y se desarrollan en las universidades independientes. Y puesto que no hay intereses económicos ni políticos, solo se aprueba la medicación que comprobadamente es eficaz y segura. El sistema educativo y universitario es nada como existe hoy en día, sino sería educación libre en grupos pequeños y en estrecha colaboración con los progenitores y empieza a partir de los 7 años. A partir de los 3 años, los niños se relacionan en grupos de iguales, en presencia de sus progenitores que ayudan a sus hijos en la socialización respetuosa. Antes de los 3 años están siempre con sus padres. Respetar a todas las edades, se respeta en todas las edades sus intereses y las curiosidades y el ritmo de cada niño. Nada de currículums, que ahora hay que saber esto, ahora hay que saber lo otro. No, no. Los niños ya tienen una curiosidad natural y esto siempre se respeta. No hay evaluaciones y toda la enseñanza es voluntaria. Tampoco hay currículums escolares a cumplir y se pone todo el material de aprendizaje a disposición de los alumnos y que ellos elijan qué quieren aprender en cada momento. Los progenitores y su familia vuelven a responsabilizarse, esta palabra la quiero subrayar, responsabilizarse de enseñarle las cosas de la vida a sus hijos. Aquí, ahora mismo, actualmente me refiero sobre todo también al tema de la sexualidad, ¿no? Que esto se está imponiendo ahora en los colegios y yo creo que es un tema que no tiene nada que ver con el colegio y es un tema que cuando los hijos preguntan en casa, los padres deberían saber cómo contestarles.
La enseñanza de oficios y habilidades prácticas se fomenta también para los niños que quieran, y pasar al mundo universitario también quien quiera, ¿no? Porque no ha de significar ninguna ventaja económica en el futuro el hecho de haber estudiado. Todo es válido, estudiar, hacer cosas prácticas, todo es necesario, todos son aportaciones a la sociedad y a la comunidad en la que viven, ¿no? Las universidades se autofinancian a través de las comunidades, no como hoy en día que se financian en gran parte desde fuera, las farmacéuticas, por ejemplo. No dependen de ningún sistema estatal o lobbies. Todas las carreras se basarán en la teoría general de sistemas. Es una teoría muy interesante porque ahora no la voy a explicar para nada, muy por encima, que todos son sistemas al final, desde los sistemas internos de una persona, como por ejemplo el sistema sanguíneo, el sistema respiratorio. Una persona en sí también es un sistema, y lo que tenemos fuera de nosotros también son sistemas. Por ejemplo, una familia, un pueblo, una comunidad, un estado, todo eso son sistemas. Y también los diferentes conocimientos y ciencias pues también son sistemas. Entonces no tiene ningún sentido que alguien estudie algo para especializarse solamente en esto sin tener un mínimo de conocimiento de los otros sistemas que se relacionan con este conocimiento que tiene. Es decir, ser especialista no, sino se enseña todo desde esta teoría general de sistemas que es muy amplia. También una persona autodidacta puede tener un título universitario o un reconocimiento, porque los títulos tampoco es que sea algo muy interesante. El sistema laboral sería: todas las personas pueden trabajar en lo que sienten su vocación. Esto también creo que es muy importante. Y claro, igualmente habrá trabajos que hacer que quizás nadie sienta la vocación. Entonces, estos trabajos se tienen que repartir entre los demás miembros de la comunidad por turnos. La jornada laboral tiene una duración que cada uno quiera, pero no debería superar las 4 horas al día. ¿No? Sí, estaría bien, ¿no? El resto del tiempo es de libre disposición para uno mismo, ¿no? Si yo quiero tener tiempo para mí, que pueda tenerlo, y también para hacer vida social en la comunidad. Los niños hasta los 7 años pueden acompañar a sus madres y a partir de los 3 años también a sus padres durante la jornada laboral. Atenderlos a ellos siempre es prioridad al rendimiento del trabajo. Es decir, si yo estoy atendiendo a una persona, a un cliente, en lo que sea, ¿no? Y llevo a mi hija al lado y es pequeña, ¿no? Tiene 3 años y me pide algo y voy a decirle a la persona con la que estoy trabajando en este momento: espérate un momento que estoy atendiendo a mi hija. Y esta persona además va a tener una comprensión impresionante de esta situación, porque es un adulto que ya no tiene estas carencias que tenemos ahora mismo los adultos, y puede entender perfectamente que tenemos que atender primero a los niños justamente para no generarles carencias. ¿Sí? Es que lo que pasa muchas veces es que eso me he encontrado muchas situaciones así, ¿no? Cuando estamos 2 adultos, ¿no? Y viene un niño pequeño y la madre, ¿no? atiende, o el padre atiende a este niño, que el otro adulto que está al lado se pone celoso. Dice: es que siempre le haces caso y siempre interrumpe y siempre no sé qué. Sí, claro, porque es pequeño. Y a ti como adulto, ¿por qué te molesta tanto esto? ¿No? Que haga caso a mi hija o a mi hijo, ¿no? Claro, ¿por qué le molesta a un adulto? Pues porque tiene esta carencia justamente, lo poco que le atendieron, que no puede ni esperar un momento para que, ¿no?, un padre o una madre pueda atender a su hijo. Una madre, además, siempre tendrá un sueldo como madre, sobre todo con el niño cuando es pequeño, ¿no? Simplemente por atenderlo. ¿Vale? Esto, por ejemplo, las feministas patriarcales no quieren que haya un sueldo para las madres, porque dicen que por culpa de esto las madres se quedarían en casa con sus hijos y no saldrían al mundo laboral. Y entonces, ¿dónde está la igualdad en el mundo laboral patriarcal? Claro,
pero a lo mejor no queremos, muchas mujeres igual no queremos salir, o a lo mejor sí queremos trabajar, pero más tarde, no cuando los niños son tan pequeños aún, ¿no? Entonces, simplemente por atender a su hijo en casa y no ir a trabajar, tendrá un sueldo y además podría vivir tranquilamente de este sueldo, no va a tener que estar en una situación precaria, ¿no? Todos los trabajos que son de cuidados directos a las personas, por ejemplo, sea madre o acompañante, educador, maestro, enfermera, terapeuta, cuidador de enfermos o ancianos, ¿no? Estos son los trabajos más altamente remunerados, ¿sí? Se ganaría, yo qué sé, 10.000 euros, si hubiera euros, ¿no? 10.000 euros al mes por cuidar a una persona. Los trabajos que no sirven directamente a una persona, pero sí son útiles para la comunidad en su conjunto, también se remuneran bien, ¿vale? Quizás no tanto, pero un poco menos, pero también se tiene un buen sueldo. Los trabajos que actualmente son muy valorados en las sociedades patriarcales, por ejemplo, ser gerente, banquero, manager, deportista de élite, famoso, todo esto, tendrían un sueldo mucho más pequeño. A lo mejor incluso serían 1.000 euristas. No están aportando nada realmente. ¿A quién están cuidando estas personas? Más que nada están aportando a hacer la sociedad peor, a hacer más jerarquías, a someter a las personas. Entonces esto poco sueldo debería generar. Todas las personas van a ganar siempre un sueldo digno, van a tener una vivienda, como dicen ya, esto ya existe en teoría, en la práctica estamos absolutamente lejos de esto y además están motivados para colaborar en su comunidad porque tienen una ética personal de este tipo de crianza que he explicado antes y esta ética no les haría para nada aprovecharse de los demás de su comunidad. Sí que les gusta, a las personas les va a gustar mucho cooperar, aportar a esta comunidad para que funcione bien. Entonces hay abundancia para todos y nadie tiene que vivir de forma precaria. Bueno, hasta aquí mi propuesta utópica, y espero que no tanto tampoco, de una sociedad un poco diferente. ¿Qué podemos hacer actualmente? Pues estamos viviendo en una sociedad patriarcal, pero quizás podríamos ya empezar un poquito, al menos en nuestros pequeños entornos, ¿no?, donde nos movemos, para usando estos valores a favor de la vida en nuestras relaciones cotidianas. Esto es cosa en realidad de cada uno, ¿no? Todos podemos hacer algo para empezar a relacionarnos mejor. Busquemos también maneras de acabar con el feminismo patriarcal y la sociedad patriarcal en general. ¿Cómo podemos acabar con el feminismo patriarcal? Pues para mí hay una palabra clave que es la desobediencia civil. Yo no participo. ¿Vale? A mí me quieren mandar, me quieren decir que yo tengo que hacer, no, si a mí no me parece correcto, yo no lo voy a hacer, ¿no? Desobedezco. Y también podemos construir, ¿no?, y hay personas que ya están en esto, construir pequeñas comunidades, ¿no?, intentar también buscar ser autosuficientes y soberanas, que a mí me gusta mucho esta idea, no estoy en ningún proyecto de este tipo, sí que me gustaría, pero le veo justamente la dificultad de la relación humana, que me estoy moviendo también por el tema de Units per Veritat, ¿no? Me estoy moviendo conociendo muchísimas personas, también personas que conozco que se han metido en este tipo de proyectos y en casi todos los casos han acabado mal, ¿sí? Y es una lástima porque al final lo que necesitaríamos hacer antes de meternos en este tipo de proyectos es trabajarnos. Cada uno se tiene que trabajar a sí mismo para aprender a convivir de una manera más respetuosa y mejor, ¿no? Intentemos también lo siguiente, vivir desde el afecto y el respeto sin olvidarnos, esto es lo importante, el amor propio, ¿sí? Primero me tengo que querer yo para poder querer a los demás. Y además sintiéndonos orgullosas, eso va por las mujeres sobre todo, de nuestra biología, de nuestro cuerpo, ¿no?, de nuestra capacidad de dar vida, aunque no tengamos hijos, los que no tienen hijos, pero tenemos esta capacidad y de cuidar la vida. Sentirnos orgullosas de esto,
Nada de lo que nos quieren relegar las feministas patriarcales, que ser madre o cuidar a alguien, ser cuidadora de alguien es lo más pobre de una sociedad. No, no, es todo lo contrario, ¿no? El orgullo de cuidar a alguien, el orgullo de nuestro cuerpo, como la Venus de Willendorf, ¿no? Sentirnos realmente orgullosas de nuestro cuerpo. Comencemos a construir un mundo más sano para hombres y mujeres, niños y ancianos, tal como lo queremos. Y para ello, lo que he dicho hace un momento también, deberíamos trabajarnos nuestras relaciones, trabajarnos a nosotros mismos y buscar ahí relacionarnos mejor, ¿no? Así que hagamos la revolución de la esencia de lo femenino y hagamos la revolución de los úteros. Pues muchas gracias y hay preguntas. Sí. A mí lo que has comentado, muchas cosas. Entonces, hacer una pregunta o un comentario es difícil porque hay mucho abanico, ¿no? Pero lo que más me ha llegado es la palabra utópica de lo que tendría que ser. Yo lo que he ido sintiendo es que todo esto tiene que venir como consecuencia de. Es decir, enfocarnos a todo esto, hablo por mí, enfocarme en todo esto va a ser, como muchas veces digo, como un cambio de chaqueta, con buenas intenciones, pero después las cosas fallan. Desde aquí a mí siempre me han fallado, porque ha sido algo un poco forzado, con buena intención, pero es forzado. Entonces, para mí es lo que decías, entre comillas, trabajo interno, quién soy yo, qué me gusta, hacia dónde me enfoco, y con toda esta búsqueda, para mí, lo que tenga que salir ya saldrá, y que cada uno nos enfoquemos en eso, en que cada cual encuentre su proyecto, lo que le gusta, lo que siente, ser consecuencia consigo mismo. Porque todos a la vez, creo que esto tiene que ser una convergencia, pero no un camino en paralelo, todos igual, porque tenemos diferentes ritmos, diferentes formas de sentir, cada cual estamos donde estamos, unos van más adelantados. Claro, ir de golpe, yo te sigo a ti, cuando no es mi ritmo, no voy a llegar bien. Entonces he de encontrar mi ritmo y que yo me encuentre cómoda. Entonces para mí todo esto tiene que llegar, pero siempre como consecuencia de, ¿no? Es la reflexión. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, porque sería también, por eso es una utopía, ¿no? Sería esta inteligencia incentivo emocional, ¿no? Que si cada vez hay más personas, ¿no? que pueden criar allí, ¿no? Esto se daría solo, no como algo, es que no hay que forzar nada, es lo que tú dices también, el ritmo, ¿no? Es de cada uno a su ritmo. Y claro, ahora ya somos personas adultas, ya nos criaron, ¿no? En esta sociedad en la que estamos viviendo, y desde ahí cada uno tenemos nuestras dificultades y nuestros traumas también, ¿no? Entonces hacemos lo que podemos, ¿no? Pero con esta conciencia quizás podríamos aportar en este sentido, ¿no? Que cuando nos relacionamos con niños, ¿no? Ya tenemos una edad, ¿no? Y los que son jóvenes, ¿no? Que tienen hijos, ¿no? Que tengan esta conciencia de esta inteligencia incentivo emocional, ¿no? Y que busquen maneras de criar a los niños así, ¿no? Con este respeto, con este afecto, porque solamente así ya, porque claro, el futuro son los niños ahora, siempre son los niños el futuro, ¿no? Todo, así como estamos hoy en día, es la consecuencia de lo que hicieron nuestros padres con nosotros dentro de la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, si dentro de esa sociedad cada vez puede haber más personas que crían a sus hijos de una manera diferente, esto, ¿no? Esta utopía, quizás ahí pueda surgir, ¿no? Y a lo mejor no va a ser así, va a ser diferente, pero, ¿no? Porque es un sueño mío, ¿no? Como yo imagino, y yo no lo voy a vivir, yo tengo muy claro que no, pero sí que pongo de lo mío, ¿no? Y busco relacionarme también desde ahí, ¿no? Y también me equivoco y todo, ¿no? Pero con esta idea de fondo, ¿no? De cuidar las relaciones y
y sobre todo con los niños. Esto es muy, muy, muy importante, ¿no? Ujú. Hombre, Wilhelm Reich decía que todo cambiaría si dejabas 3 generaciones de niños a su rollo. Sí. Bueno, Bueno, sí. esto es lo que No, decía él. creo que dijo también si toda una generación, de padres hiciera terapia a la vez. Ah, bueno, ya, pero esto es También más dijo esto. difícil. Bueno, Sí. vete a saber. Hombre, imposible, imposible directamente. No sé si tenéis alguna pregunta más. Bueno, no es pregunta, sino más bien a mí me ha quedado claro con esta pequeña charla que has dado que este rollo de la sociedad patriarcal, de la IA también, ¿no? O sea, que al final la inteligencia artificial, ¿no? El transhumanismo es patriarcal, ¿no? En toda regla. Y que de alguna u otra manera, bueno, ya antes de que apareciese, ya no sé quiénes ni cómo, pero han intentado toda la vida, desde que el bebé nace en su pureza, con esta inteligencia instintiva, no recuerdo el nombre que le das a la primera etapa. Claro, claro, o sea, como ya desde hace tiempo, bueno, posterior a la revolución industrial, ¿no? Cómo han intentado como deshacer esa naturaleza del hombre en sí, ¿no? Y que, o sea, me ha quedado muy claro también que esto del transvestismo, no transvestismo, no, transgénero es completamente patriarcal, o sea, en todos los sentidos, porque el hombre que quiere ser mujer bajo una figura del macho, ¿no? Con toda su estructura ósea, y la mujer que quiere ser hombre, ¿no? Que se mutila, ¿no? Esa mutilación, esa como, no sé, como una bomba de emociones que tortuosas que al final, pues eso, ¿no? Que nos limitan el pensamiento natural, ¿no? O sea, más o menos así sí, me quedó claro que eso es a lo que quieren llegar, ¿no? A la total desconexión, a ser un avatar, ¿no? Y van contra la feminidad, ¿no? Van contra el útero, van contra la madre tierra, van un poco contra la mujer en sí. Esto es lo que yo comprendí. No sé si estoy... No los comprendido perfectamente. No sabía que lo había explicado también. Sí, 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 es esto, ¿no? Va contra lo femenino, contra la vida, en realidad, ¿no? Si queréis, explico esto lo de los metros cuadrados. Ah, sí. Sí. Que vi, no sé, desapareció un vídeo de estos típicos que luego desaparecen de YouTube, no me acuerdo, ni siquiera en un grupo alguien lo puso, que dijeron, a ver, Kazajstán creo que era el país, tiene 245 kilómetros cuadrados, algo así. Es decir, esto lo conviertes luego en metros cuadrados, ¿vale? Y coges 8.000 millones de personas, ¿sí? Y le das a cada persona, no a cada familia, a cada persona, una casa de 30 metros, no, ¿de cuánto he dicho? 90 metros cuadrados, más 300 metros cuadrados de terreno. Cabemos toda la población mundial en Kazajstán. Sí, Yo he hecho los cálculos. sí, yo los he hecho en casa también, digo, porque a veces te explican cosas en los vídeos que dices que no, he cogido una calculadora, convierte los kilómetros cuadrados en metros cuadrados, y sí, perfectamente. Sí. Así que nos están contando un cuento chino, como muchas otras veces, ¿no? Y sobra planeta, sobra espacio, sobra agua, sobra de todo. Además, el agua no se pierde, el agua siempre está ahí, ¿no? Simplemente va circulando. A ver dónde lo... Yo hice los cálculos del planeta tan superpoblado en el que vivimos, y si dabas 1 metro cuadrado a cada habitante, caben todos los habitantes del planeta en Canarias. Si le das 4 metros cuadrados a cada habitante, te caben todos en Cataluña. Con 100 metros cuadrados a cada habitante, que 100 metros cuadrados, una familia de 4 personas, pues ya es un terrenito. Sí. En Madagascar cabemos todos. Sí. Y en Kazajistán, pues con 300 metros. Sí. Cuánto sea tu Este es huerto. el planeta superpoblado en el que vivimos. Qué barbaridad.
Sí, sí. Amontonados, no sé. Claro, pero Sí. como con nuestra percepción es de amontonamiento, Claro. pues a ti te parece que todo el planeta está así, pero coges un avión, te vas a Madrid y dices bosque, 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 campo, Sí, campo, sí. campo, campo, bosque, bosque, campo, 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 y te das cuenta que entre gran urbe y gran urbe, todo lo que hay en medio, Yo vengo de Argentina y, por ejemplo, el concepto de territorio de pueblo a pueblo, para mí, claro, ir ahí de un pueblo a otro son 5 horas, 4 horas, porque el pueblo más cercano lo tienes a 300 kilómetros. Claro, está desierto eso. Claro, aquí encontrarme un pueblo que está uno al lado del otro, yo flipaba, que digo, joder, de pueblo a pueblo en 3 minutos, ¿cómo es esto? O país y país. Claro, y aquí es cierto. ¿no? Pero tú coges un avión aquí en Europa, que estamos todos más atocinados que en el continente americano, Ujú. y te vas de Barcelona a Londres y empiezas a pasar por... Sí que pasas por ciudades, pero casi Sí. todo es verde. Sí, sí, sí. Alemania mismo. Alemania hay mucho, sí, sí, muy... Alemania muy- es todo. Y mira que hay ciudades también, ¿eh? Y relativamente grandes, pero hay terreno, hay bosque, hay campo. Bueno, el sábado pasado fui a Bilbao, al congreso de ahí, y lo mismo, es de que campo, mucho campo, digo, pero no hay ni una ciudad aquí en todo el recorrido, es de una ciudad grande creo que no he visto ninguna. Bueno, al menos donde podía haber, claro. También había nubes. Sí, sí, Pero claro, bueno, cuando vas de turismo, vas de gran ciudad a gran ciudad y tiro porque me toca, pum, 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 no dejas de claro. encontrarte gente. Y si no, 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 yo es que no voy a una gran ciudad, voy a un resort en la playa, pum, te metes en un resort, También, un hotel de 3.000 personas. Y, Eh. coño, aquí todo el mundo está tocinado. Es que ¿sabes qué pasa? Perdón. sí, no, no, dices. Con las ciudades de 15 minutos, cuando te explican una ciudad de 15 minutos o vas por una superilla, hay algo dentro de ti, esta es mi opinión, Sí. que te dice, hostia, esto mola. Porque no hay coches por el medio, hay más verde de lo que te Aquí en Paseo de encuentras. Gracia has visto que ya lo hicieron. Sí, y cuando tú estás dentro de la superilla, cuando estás dentro de ese entorno civilizatorio en el que han quitado los coches, hay algo dentro que te dice, hombre, esto mola. Mm, Y por ahí, y además han aumentado la tasa de verde. Tampoco Sí, sí. es césped en el suelo, bueno, pero al menos hay más arbolicos y más... Sí, vendiéndote la cultura Sí. del bienestar. Bueno, Claro. pero es que el caso es que como Mm. ser humano, entre vivir rodeado de coches y vivir sin coches, no, claro. ¿qué prefieres? Pues vivir Claro. sin coches. Entonces Bueno. tú estás en una superilla. Bueno, los que no seáis de Barcelona, aquí en Barcelona nos han metido las grandes manzanas, las supermanzanas. Mm, Y son manzanas donde no dejan pasar coches y han conseguido unas supermanzanas. mm. Y el tema es que cuando atraviesas unas supermanzanas, para ti como peatón Amplitud. Está bien. es Sí, amplitud. Y entonces por ahí... Bueno, pero claro, esto, este es el anzuelito. Claro. Y entonces el ciudadano dice, ay, yo quiero esto. claro, es que esto Ah, en pues sí, esto va con un paquete. ¡Pumba! Claro. Y te meten el paquete. claro, esto en sí no está mal. Lo malo es el paquete que te, paquete. ¿no? Si te quieren encerrar ahí, eso ya es otra cosa. Claro, Claro, ese es el Sí, rollo. Claro, Que a eso. mí que hagan superillas, a mí me parece de coña. Sí, sí. Ya hay, o sea, el Paseo de Gracia, que ya están ahí de 15 minutos, porque yo voy cada día por ahí, aparte hay cámaras que te escuchan y que te ven. O sea, ya va a faltar que un día digan, oye, mira, para pasar a esta zona, como lo están haciendo ahora ya en China, ya no es la cara, es la mano, la palma de la mano. O sea, Bueno. no creo que lleguemos A ver, el nuevo DNI... Bueno, a mí no me va a encerrar ni Dios, así que si quieren hacer ciudades de 15 minutos, que haga lo que esté la gana, y aquí lo que he dicho antes, desobediencia civil, que os vais a dejar encerrar. No. Ah, pues ya está. Como no me Es de deje que, vacunar, así de sencillo. igual, así, exactamente así de sencillo. Pues yo te voy a... Yo quiero hacer una recomendación y a los que estéis viendo esto, Sí, el último Conversaciones en la Niebla, aquí, que hemos colgado en YouTube, y míratelo tú también. sí, ya. El último de Conversaciones en la Niebla, ir a nuestro canal de YouTube, Plural 21, Así entramos pluralmente. Plural 21, te metes en el canal y el último vídeo que hay a día de hoy, de los últimos, es Conversaciones en la Niebla, un vídeo que se llama Vuelta a la normalidad, anda ya. Pues ese vídeo, escuchadlo porque abunda en algunas de las cosas que ha explicado Brigitte.
da una concepción algo diferente, pero yo creo que complementa a lo que ella ha explicado, porque mira, yo te iba oyendo y pensaba, mira, esto lo hablamos ahí. Qué bien. Sí, sí. Vale, bueno, gente, pues hasta aquí hemos llegado. Si os ha gustado esto, acordaros de nosotros, invitaros a un café. Y si no, pues nada, no pasa nada. Y aquí estaremos en la siguiente. Venga, un besote, un abrazo. Tranqui, dale un beso, dale un beso. Sí, te metes.